Televisa presenta XFM. Lo que se viene a continuación. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast sobre el tema del sufragio. El día de hoy contamos con la presencia del experto en política, el magíster Hernán Higuera, donde exploraremos el fascinante y fundamental tema del sufragio. El derecho al voto es uno de los pilares de la democracia y su historia está llena de luchas, avances y desafíos. A lo largo de este programa analizaremos cómo ha evolucionado el sufragio a lo largo del tiempo, desde sus inicios hasta la actualidad, y discutiremos la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. Y el magíster Hernán Higuera es quien nos compartirá su perspectiva sobre los sistemas electorales y los retos actuales que enfrentan las democracias en el mundo. Juntos abordaremos cuestiones relevantes como la inclusión, la equidad y la importancia de la educación cívica en el fortalecimiento del sufragio, que también empodera a los ciudadanos para dar forma a su futuro. Comencemos. Primero, presentación del entrevistado. Hola, muy buenas noches con todos. Soy Hernán Higuera, soy periodista, máster en comunicación política. Un gusto acompañarles. Tengo el honor de ser un ciudadano tulcaneño, así que me agrada mucho la invitación hecha por ustedes. Además, soy un estudiante, un exalumno lasallano, y me agrada mucho que ustedes aborden esta temática sobre política, sobre la evolución del sufragio, la importancia del poder que tenemos los ciudadanos en nuestras manos y en nuestras decisiones. Así que muy gustoso de compartir con ustedes toda la temática planteada. Buenas noches. Gracias por su presentación, magíster Hernán Higuera. Ahora sí podemos dar paso a la pregunta. Pregunta número 1. ¿Qué piensas sobre los candidatos postulados a la presidencia de la República? ¿Están preparados para gobernar en nuestro país? Nuestro país afronta una crisis económica debido a la mala administración de los recursos en las anteriores presidencias. Es por ello que gobernar no sería una tarea fácil. Para cualquier candidato que gane, se necesita tener un buen conocimiento sobre la situación actual del país y tomar buenas decisiones y sacar al país adelante. Bueno, definitivamente nuestro país viene adoleciendo de un problema grave que ningún partido político se atreve a enfrentarlo, y es las reformas al Código de la Democracia. Eso ha permitido que tengamos más de 260 partidos políticos en el país, que no son partidos políticos en realidad, sino tiendas políticas que se prestan para que cualquier persona sea candidato, aunque no tenga el conocimiento adecuado de la realidad del país. Ese es uno de los graves problemas que atraviesa el Ecuador desde el retorno a la democracia, con algunas reformas hechas, pero que los mismos partidos políticos se encargan de realizar. De ahí que en el Ecuador es cuestión de tener dinero y poder para llegar a ser un candidato a la presidencia de la República. En la historia reciente del Ecuador hemos tenido 16 candidatos, 17, 18 candidatos a la presidencia en una elección, algo que es sui generis en la región y en el mundo, porque generalmente lo que impera en la política mundial es tener partidos políticos con ideología, pero acá en realidad hay mucha dispersión ideológica. Unos se definen de izquierda, otros de derecha, otros de centro. Al final terminamos observando en el tiempo que muchos de estos candidatos se licúan entre los partidos políticos y aparecen una vez en un partido, otra vez en otro partido, luego aparecen con el partido al que se oponían. Es decir, ha sido una feria de partidos políticos que presentan infinidad de candidatos sin la necesidad de que tengan el conocimiento real de la situación del país, que desafortunadamente es lamentable. Por eso es la importancia de que nosotros, los ciudadanos, y ustedes como jóvenes sobre todo,
empiecen a enterarse de todo lo que ha venido ocurriendo, de los principales problemas que tiene el Ecuador y de la evolución que ha tenido en los diferentes gobiernos. Cuánto han invertido, por ejemplo, en educación, en salud, en vialidad, en infraestructura, en temas tan importantes como la infraestructura estratégica, como la electricidad, el petróleo, la industria. Vemos que muchos candidatos a lo largo del tiempo hacen muchas promesas y al final no las cumplen. Les interesa llegar al poder y permanecer en él. El Ecuador ha vivido épocas muy duras, muy fuertes en toda la democracia y siempre vemos que los mandatarios que llegan se quejan del gobierno anterior. Me preguntaban qué me parecen los candidatos que pues, se presentaron a la presidencia de la República. Pues ese es el resultado de todo lo que les acabo de decir. Eh, Vimos, por ejemplo, en esta primera vuelta electoral cómo se eliminó a un candidato, el candidato Topic, y en cuestión de un día o 2 días, con una ánfora, sacaron un nombre y pusieron un candidato. Así de fácil es llegar a ser candidato a la presidencia de la República en el Ecuador. O también, también ocurre que los grupos de poder ponen candidatos y aprovechan de la falta de memoria de los ciudadanos, que no recordamos el pasaje político de muchos de estos candidatos por el trajinar de la historia del país. Entonces, lamentablemente, el código de la democracia que nos rige nos permite que los partidos políticos existan y persistan como lo hacen por obtener los fondos públicos del Estado ecuatoriano, porque así se financian los partidos políticos. No es raro, por ejemplo, escuchar a los candidatos decir que viven de una presidencia de un partido político y que incluso les afilian a los seguros sociales, al seguro social, porque ese sueldo les permite vivir de aquello. Entonces, sí es necesaria una verdadera reestructuración de los partidos políticos para ya no tener el número de candidatos que siempre tenemos. Muchas gracias por su observación, Magíster. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. Ya. Ecuador, un país rico en diversidad cultural y recursos naturales, se encuentra en un momento crítico de su historia política y social. Con la próxima elección presidencial, para usted, ¿cuáles son los principales desafíos que se enfrentará el próximo presidente de Ecuador? Coincido con ustedes en el hecho de que el Ecuador es un país rico en biodiversidad, en recursos naturales, en su gente. Cada provincia tiene su particularidad y es increíble recorrer el Ecuador. Yo por mi actividad periodística lo he hecho en varias ocasiones, por varios destinos, por varias rutas. En realidad que es un país que muchos ciudadanos extranjeros envidiarían tener. Lamentablemente, los ciudadanos somos como muy descuidados y no valoramos lo que tenemos y hemos permitido que los políticos acaben con nuestros territorios. Hoy mismo tenemos un grave problema. Se nos están llevando y se nos están robando los recursos naturales como el oro, la riqueza del Ecuador a través de la minería ilegal. Y nadie hace nada. Por mi actividad periodística he podido llegar a determinar que muchos de los que socapan estos negocios ilegales son los mismos políticos que llegan a ocupar cargos altos en las funciones del Estado y se roban el oro. Entonces, y los ciudadanos permitimos eso porque dicen que les da empleo. Y precisamente ese es uno de los principales desafíos, ¿no? Dotar de empleo a la gente, pero de un empleo digno, de un empleo legal, de un empleo con todos los requisitos. Ese es uno de los principales desafíos que tiene el próximo o la próxima presidente de la República o presidenta de la República. Por eso muchos de nuestros jóvenes están cayendo en la tentación de los grupos delictivos, del narcotráfico, o muchos jóvenes fugan del país con su inteligencia, con su capacidad, se van a estudiar a otros lados porque en el Ecuador no les ofrecen oportunidades. Entonces allí está el principal desafío, a más de la seguridad, de la educación, de la salud, de la vialidad. Un tema muy importante
es el de la seguridad social, el de nuestros afiliados y jubilados al Seguro Social. Esa institución es una bomba de tiempo eh, que requiere de reformas, de nuevos reglamentos para poder sostener a nuestros afiliados que ya dieron a nuestros jubilados que ya dieron su trabajo y que ahora no tienen ya casi recursos con que sostenerse. Si no se hace una reforma al Seguro Social, esa es una bomba de tiempo que podría colapsar incluso todo el sistema financiero, porque nuestros jubilados ya no podrían cobrar sus pensiones y eso es un tema que no pasará en más de un año, por ejemplo. Ese es un tema relevante, un desafío del que los candidatos deberían hablar y los jóvenes deberían preguntarles, porque ahora los candidatos están volcados a conseguir el voto de ustedes. En cualquier oportunidad que tengan, pregúntenles, ¿qué van a hacer por la seguridad? ¿Hasta cuándo vamos a estar en este conflicto interno que nos hace daño, eh, que nos causa malestar, una mala imagen a nivel internacional? Y entonces no viene la inversión extranjera, no vienen las grandes empresas, nadie quiere venir a un país que está en conflicto interno, en guerra contra los grupos delictivos, donde se secuestra, donde se vacuna. Y eso es negar oportunidades a las nuevas generaciones. Tenemos entidades del Estado muy débiles que se han dejado permear por el narcotráfico. Allí está, por ejemplo, el caso Metástasis, que es un claro ejemplo de cómo jueces, fiscales, policías, agentes penitenciarios, periodistas se han dejado convencer por narcotraficantes para vender información o para tomar decisiones a favor de ellos a cambio de unas monedas. Tenemos el desafío de cambiar el modelo educativo en el país, en donde los valores sean la base fundamental del sistema educativo del país. Está visto y probado que el bachillerato unificado, cuyo cambio se dio en el año 2011 en el gobierno de Rafael Correa, no ha sido la mejor opción, porque los muchachos, ustedes ahora no tienen opciones de ya especializarse en carreras que les guste, en materias que les encante, que les lleve a elegir una decisión clara y precisa sobre la carrera que quieren estudiar en la universidad. Tenemos un sistema educativo débil, desatendido, con una infraestructura calamitosa, que quizá en ciudades como Tulcán se ve, pero no tanto como en poblaciones rurales, por ejemplo. Ustedes ven una escuelita en las afueras de Santo Domingo, la banca más nueva es de la época de Sixto Durán Ballén, estoy hablando en el año 95, y no le han dado más infraestructura. Entonces es una situación calamitosa y no hablemos del sistema de salud en el país, cómo están los hospitales llenos de gente corrupta que busca enriquecerse con los contratos cuando compran equipos, de gente que busca enriquecerse con las medicinas que compra el Estado, de la lentitud de funcionarios públicos, de servidores públicos que eh, con esta desatención hacia los ciudadanos provocan una crisis y un malestar del que no se dan cuenta, que estamos cayendo, digamos, en un saco sin fondo y del que probablemente muy difícilmente podamos salir si es que un gobierno no toma esto con frontalidad, con dureza. eh, Hoy vemos que algunos hospitales están militarizados, pero todavía no vemos resultados. Veamos qué pasa, pero a ese nivel hemos llegado. Entonces, los desafíos son esos: la seguridad, dotar empleo, cambiar la educación, dotar de salud a la gente, mejorar la vialidad para que la producción que el país tiene, que es maravillosa, provincias como Tungurahua, provincias como Manabí, tienen tantos productos, tanta agricultura tiene este Ecuador y no sabe cómo explotarla, cómo sacarla hacia los mercados, cómo exportarla. Entonces hay que mejorar eso, la seguridad en los puertos, evitar el ingreso del narcotráfico, eliminar a las mafias. Todos esos son desafíos que tiene el próximo gobernante. Agradecemos su respuesta, Magíster. Continuamos con la tercera pregunta. Los candidatos a la presidencia enfrentan la responsabilidad de presentar propuestas claras y efectivas sobre temas cruciales que afectan directamente la vida de los ciudadanos. ¿Cómo pueden los candidatos abordar temas como la economía, la seguridad y la educación? Creo que ellos no lo van a hacer si los ciudadanos no lo exigimos. Acabamos de ver que en la primera vuelta electoral
se dedicaron a hacer TikToks. Y entonces el candidato que más baila, el que más ridículos hace, el que dice cualquier cosa, es el que quiere ganarse los votos de los ciudadanos. Entonces, creo que de parte de nosotros, los electores, tenemos que exigirles respuestas. Y este tipo de preguntas que me están haciendo a mí, hacerle precisamente a ellos, tener la posibilidad de exigir un debate serio, porque el formato que establece el Consejo Nacional Electoral no ha permitido, por ejemplo, que los ciudadanos obtengamos respuestas sobre esto, que es la inquietud de todos. Creemos que esos formatos deben cambiar y permitir que sean profesionales los que entrevisten a los mandatarios, pero en un formato distinto y diferente, en donde se pueda increpar, donde se pueda refutar esas respuestas que muchas veces son superficiales, muy coloquiales, que no abordan la realidad de lo que estamos pasando. Totalmente de acuerdo con su respuesta. Muchas gracias, Magíster. Continuamos con la siguiente pregunta. Ya. La lucha contra la apertura de las decisiones en el gobierno ecuatoriano es importante para hacer que el país sea mejor. La corrupción no solo debilita la economía, sino que también en las instrucciones públicas así de la democracia y cortando las perspectivas para el progreso civil. Sin duda alguna, la corrupción nos decepciona, nos quita la energía, a veces nos frustra, sobre todo porque ya vemos que ha llegado a instancias tan altas como la función judicial, donde un presidente del Consejo de la Judicatura se vende al narcotráfico, cuando vemos que jueces y fiscales por dólares toman decisiones, liberan delincuentes, cuando vemos que hay funcionarios que buscan el lleve en las compras públicas del Estado y prefieren dejarlos sin medicinas, pero sí ellos llenos de plata. Evidentemente, eso nos molesta a todos los ecuatorianos, de que desde los jóvenes salga un líder en realidad que busque transparentar todas las estructuras del Estado. Creo que los ciudadanos también nos hemos quedado adormecidos con la proliferación de las redes sociales y entonces solamente discutimos, analizamos temas, a veces criticamos únicamente en redes sociales, pero no levantamos la voz. Entonces parecería que todo está bien y nos hemos aguantado la corrupción, nos hemos aguantado tantos escándalos y lo que es peor, nos quedamos en silencio a pesar de que tenemos leyes que sancionan la corrupción, leyes que fomentan la transparencia, pero los gobernantes de turno, las autoridades, las instituciones, eh, a esas leyes no les hacen caso. Por ejemplo, como periodista, muchas veces yo hago uso de la ley de acceso a la información para conocer la verdad, para obligarles a que me transparenten, por ejemplo, contratos, obras. Y sencillamente las autoridades no te contestan. Entonces, esa es una falta de transparencia. ¿Por qué ocultan la verdad? Porque sin duda mucho de lo que está pasando en el Ecuador tiene actos de corrupción. Son muy contados los funcionarios que en realidad trabajen con transparencia, pero muy pocos. Y eso es porque la sociedad ecuatoriana ha sido muy permisiva, y porque ya todas las entidades del Estado, todas absolutamente, están cooptadas por la corrupción y por la falta de transparencia. Ya. El otro es, la dolarización en Ecuador ha sido un tema de debate constante desde su implementación en el año 2000. Fortalece la dolarización implica no solo mantener la confianza en la moneda estadounidense, sino también abordar cuestiones estructurales que afectan la economía nacional, como el crecimiento sostenible, la inflación y la balanza de pagos. Quizá ustedes son muy jóvenes como para entender eh, los beneficios de la dolarización.
En nuestra constitución dice que nuestra moneda oficial es el sucre. Desafortunadamente, el sucre fue una moneda muy débil que llegó a tener una inflación tan alta que nos vimos obligados a pasar a la dolarización, a optar por una moneda extranjera. Si no hacíamos eso, en realidad que estaríamos pasando por una situación calamitosa, pero muy calamitosa, que es más o menos lo que está pasando, por ejemplo, Venezuela. Imagínense ustedes que, para que tengan una idea de inflación, por ejemplo, yo aquí en Quito pago una con $3. Ese mismo almuerzo lo puedo pagar en Venezuela con 1 millón de bolívares. ¿Se imaginan ustedes terminar de almorzar y ponerse a contar 1 millón de billetes para pagar un almuerzo? Entonces, esa es más o menos la magnitud de lo que significa la inflación monetaria, la inflación de la economía. Cuando los billetes ya no alcanzan para comprar lo básico, lo elemental, y cuando tienes, antes en el Ecuador había la posibilidad de imprimir billetes y salías de eso. Hoy no, hoy el Banco Central ya perdió esa misión. Lo que tenemos es que inyectar dólares, traer dólares por las exportaciones. Hoy las remesas de nuestros migrantes nos ayudan muchísimo para fortalecer la dolarización y para sostenerla. Pero si no hacemos eso, desgraciadamente podemos llegar a niveles de inflación como los de Venezuela y no habrá moneda que nos aguante. Lamentablemente hay muchísima fuga de dólares hacia el exterior, y sobre todo los grupos de poder que no pagan impuestos y llevan los recursos a paraísos fiscales. O la falta de inversión extranjera, la falta de inyección de capitales en la economía local, eh, el apagón de muchas empresas, de muchas industrias. Eso no ayuda precisamente a fortalecer la dolarización. Lo que hay que hacer entonces es lo contrario: generar empleo, poner mucho dinero más a circular. Los emprendimientos también son una parte muy importante, que están generando recursos, están generando empleos desde lo más pequeño, desde lo micro, pero nos falta desde lo macro, desde las grandes industrias, la gran producción. ¿Y eso cómo se hace? Por ejemplo, nos gustaría escuchar que para fortalecer la dolarización de un país como el nuestro, que los candidatos nos digan, por ejemplo, cómo vamos a mejorar la producción. Hoy hay proyecciones que dicen que ya nuestros recursos no, la mayor cantidad de recursos que entran a la economía no provienen del petróleo, sino de productos no petroleros como el cacao, por ejemplo, como el camarón, como el banano. Y entonces nos preguntamos, ¿y eso cuánto puede durar? ¿Cuánto puede sostener? Pues si tenemos un sistema vial y puertos corruptos como los que tenemos, no puede durar mucho, no puede sostenerse mucho. Por eso es la importancia de trabajar en una reestructuración total de lo que es el país, para poder sostener, por ejemplo, la moneda que nos mantiene económicamente. Deberíamos ir, por ejemplo, a los incentivos tributarios, en donde los empresarios, bueno, hoy se ha intentado con programas económicos, por ejemplo, de empleo joven. Las empresas que den empleo a ustedes, los jóvenes, se liberan del pago de algunos impuestos, como el de la renta, por ejemplo. Esos son incentivos tributarios que de alguna u otra manera están ayudando a sostener todo el sistema económico. Y creemos que se necesita aún más para motivar la circulación de moneda que permita sostener la dolarización. Pero también necesitamos ahí tener las cuentas claras, sobre todo en el manejo de los recursos fiscales. El Ecuador es uno de los países que más gasta en pago de sueldos y salarios a funcionarios públicos, muchos que no justifican sus trabajos. Y allí también perdemos mucha capacidad de mantener la moneda en circulación, muchos dólares. Entonces hay que reestructurar también la parte del gasto corriente en cuanto al manejo presupuestario del Estado. Eso es muy importante para también sostener la economía, y lamentablemente también se nos van muchos recursos en el pago de deuda externa, ¿no? Eh, Necesitamos 70 años más o menos en promedio, según el Observatorio Fiscal, para pagar la deuda externa, los créditos que nos hacen cada año los multilaterales de crédito, y que no alcanzamos a pagar ni siquiera los intereses.
No sé, ya. Sí, la pregunta 6. Ecuador ha experimentado un alarmante aumento en los índices de inseguridad y delincuencia en los últimos años, lo que ha generado es preocupación, desa- desahogo entre la población. La percepción de inseguridad afecta la calidad de vida de los ciudadanos y limita el desarrollo social y económico del país. ¿Por qué cree que el Ecuador está sumido en la inseguridad y delincuencia imparable? Em, Creo que la preocupación que ustedes tienen sobre este tema es muy válida porque es la que tenemos todos los ciudadanos, que ya nos hemos limitado a hacer ciertas cosas, ciertas actividades por miedo a que nos pase algo. En realidad hemos llegado a niveles tan altos de inseguridad que ya no nos sentimos seguros en ningún lado. Y vemos todos los días en imágenes, en noticieros, en redes sociales, cosas que nunca imaginábamos para nuestro país. ¿Por qué estamos así? Porque precisamente la clase política ha permitido que los grupos delincuenciales, las mafias, la influencia de Colombia y Perú en cuanto a la producción de droga, por ejemplo, puedan acceder por nuestro país y nuestro territorio y lo utilicen para sacarla hacia otros continentes, hacia otros países. Teníamos una base de Manta, un apoyo militar extranjero, y fue desarticulada, pues sacada, aduciendo o argumentando soberanía en el país. Y de repente se dejó de tener el control. Tampoco se aplican las leyes y las normas. Ustedes tienen un claro ejemplo en la provincia del Carchi, por ejemplo, donde el contrabando se hace a vista y paciencia de instituciones débiles como las aduanas o la policía. Allá, por ejemplo, en la zona del Valle del Chota, ustedes ven el arduo progreso que tuvo su gente de la noche a la mañana debido al contrabando de productos y cada quien va haciendo sus propias leyes y sus propias normas lo que rigen todo el país. Eso es un claro ejemplo de cómo ha ido progresando, por ejemplo, todo lo que tenemos hoy en cuanto a inseguridad. Y así se han hecho pistas aéreas donde aterrizan avionetas llenas de dinero, sacan droga. Tenemos videos e imágenes de grupos terroristas, guerrilleros de Colombia diciendo que financiaron campañas electorales en el Ecuador. Tenemos altos funcionarios del Estado presos por actos de corrupción. Es decir, hemos sido muy permisivos como ciudadanos, no hemos cuidado nuestro país, no sabemos elegir, no sabemos profundizar en la temática que deberíamos leer, por ejemplo, los planes de gobierno de cada candidato y ver qué nos ofrecen en realidad y qué tan viable es para poderle dar el voto. Porque un voto nuestro es, digamos, el hundimiento o la salvación de la patria. Tampoco en el seno familiar discutimos este tipo de temas políticos y nos dejamos llevar por las emociones, por el fanatismo, porque un candidato sonríe mejor, porque es guapo, porque tiene ojos verdes, porque se viste bien, porque habla bonito, pero no analizamos la realidad y la verdad de sus ideas y de sus propuestas. Somos muy emocionales y entonces nos equivocamos muchas veces en elegir. Y también cuando los candidatos llegan al poder se olvidan de sus promesas y entonces eh, tienen presiones cuando ya están en el poder, tienen negocios, tienen relaciones comerciales, negocios ilícitos, tienen economías paralelas. A los grupos de poder no les gusta que les controle el Estado o que les ejerza presión, que les cobre tributos. Y entonces se da arriba una relación tensa y lo que estamos viendo hoy y por qué hemos llegado hasta lo que estamos hoy precisamente es por el enfrentamiento político y la polarización entre dos ideologías, la de derecha y la de izquierda. Entonces, estamos llegando incluso a pensar que los partidos políticos ocasionan a propósito todo esto para sembrar el pánico y el temor en los ciudadanos. Y es lamentable que estemos en esta situación, pero no encontramos un rumbo y no sabemos por dónde empezar
a revertir esta situación. Lamentablemente, acabamos de elegir una asamblea que está más dividida que muchas otras. Hoy tenemos dos sectores políticos que el uno depende del otro y que ojalá se sacaran las camisetas de los partidos y se pusieran la camiseta del Ecuador para que vean que este país los necesita en serio y que la gente los eligió precisamente para que nos saquen de esto. Ojalá lo hagan. Ojalá en el primer día de la asamblea y en el resto de años de la asamblea los políticos muestren su intención de salvar este país y de hacer las cosas bien. Algo de lo que yo dudo por la experiencia que tenemos con los políticos, sobre todo en esa función del Estado, en la primera función del Estado, que es la Asamblea Nacional. Hemos llegado a esto por permisivos, ¿no? Y porque los ciudadanos no nos interesamos a profundidad en la política, porque nos dejamos llevar, como les digo, por cosas tan superficiales como la mejor propaganda, el mejor canto, el mejor TikTok, el mejor baile, el tipo fornido, la sonrisa bonita, los ojos verdes, pero en realidad no escuchamos lo que nos dicen y analizamos a profundidad. Este tipo de cosas y de debates que ustedes están haciendo enriquecen muchísimo, porque nos despiertan un poco la conciencia de decir, a ver, yo voy a ejercer algún día mi voto y tengo que saber elegir. Así mi candidato no gane, pero en mi conciencia está el saber elegir, leyendo, analizando, discutiendo, proponiendo. Esa también es una función que tenemos los ciudadanos para hacer algo por el Ecuador. Totalmente de acuerdo con su respuesta. Sí, la verdad tiene razón de que nosotros ya en pocas, cuando vamos a votar, hacemos así con los ojos cerrados y el que le toque pues ya, o el que tenga la sonrisa más bonita, el que hace los TikToks, o el que es amigo y así. Entonces, la verdad, estamos totalmente de acuerdo. Ahora sí, siguiente pregunta. La polarización política en Ecuador se ha convertido en un fenómeno cada vez más evidente, afectando el diálogo social y la cohesión nacional. Las raíces de esta polarización son múltiples e incluyen factores históricos, económicos y sociales, así como el papel de los medios de comunicación y las redes sociales en la difusión de narrativas extremas. ¿Por qué cree que la política en el Ecuador está polarizada? Por varias cosas y varios responsables. Lo que ustedes dicen en la pregunta es totalmente verdad. Eh, Hay un papel de cada uno de los actores sociales, políticos, económicos, medios de comunicación. Todos somos responsables de aquello. Desde que Rafael Correa asumió el poder y empezó a ejecutar la ley de comunicación, una ley mordaza, él, por ejemplo, en la relación con los medios de comunicación marcó un antes y un después, porque siempre los medios de comunicación, en el caso que yo les puedo dar cuenta, hemos sido el contrapoder, hemos sido los que investigan, los que cuentan la verdad, los que generan un poco de transparencia, rendición de cuentas hacia los ciudadanos, los que reflejamos en los noticieros lo que está pasando. Pero de repente eso no le gustó al poder y entonces impuso una ley para callarnos. De repente empezó a insultar a los periodistas y decir que todos son corruptos y que todos son unos mentirosos. Y claro, los fanáticos se han hecho eco desde entonces y hoy te gritan en la calle lo mismo, ¿no? Lo mismo que te dice el caudillo, pero la gente lo repite sin tener pruebas. Entonces, por ahí empezó la polarización y la división, incluso, por ejemplo, en periodistas, medios de comunicación. Entonces, hoy tenemos medios correístas, periodistas correístas, periodistas que hacen militancia política. También tenemos medios novoístas, tenemos periodistas novoístas, tenemos los canales del Estado al servicio de la Presidencia de la República, en gobiernos anteriores y en el actual. Entonces, a partir de eso se va generando la polarización y los ciudadanos han ido tomando también posiciones, dejándose llevar por el fanatismo, por lo que les decía antes, ¿no? Porque el presidente Correa sí hizo obras, sí robó, pero hizo cosas como esas nos van marcando porque estamos aceptando la pérdida de valores
Y eso también empezó a polarizar a la gente. Entonces, gente que no le gusta que roben, o sea, que hagan, pero que no roben, que hagan las cosas bien, que cumplan con todo lo que prometen, eso ha ido marcando también la polarización. Y luego, otra vez, la proliferación de partidos políticos y un montón de ideologías indefinidas de candidatos que no sabemos de qué línea o de qué ideología son, izquierda, derecha, y al final resulta que son los mismos, pero con otros colores. Entonces, el país a veces como que se confunde, ¿no? Y hoy vamos a una segunda vuelta electoral totalmente polarizados y divididos, con dos candidatos cuya diferencia electoral es décimas, mínima. Y resulta que, por ejemplo, hay 2,5 millones ecuatorianos que no fueron a votar y que hoy para la segunda vuelta resultan importantísimos para los dos candidatos. Pero ese es fruto de la polarización que vivimos. El voto nulo, o sea, gente que fue a votar y que votó nulo, es mucho más alto que los votos que sacaron 12 candidatos. El voto en blanco es mucho más alto de lo que sacaron la mayoría de estos candidatos que no llegaron ni al 1%. Entonces eso nos dice mucho de que la gente ya está inconforme y descontenta, que está molesta con las peleas políticas en este país y que lo único que quieren es que esto cambie. Y ojalá eso logremos, ojalá la gente ya sepa votar con conciencia. Pero lamentablemente hoy nos vemos abocados a votar unos por el correísmo y otros por el anticorreísmo, cuando deberíamos pensar en las mejores propuestas, no mirando las caras, ni los nombres, ni los rostros, ¿no? Entonces, eso es lamentable y esas han sido las causas de llegar a la polarización, la ambición de poder, tanto de los políticos de derecha como de izquierda. Y no importa de qué color seas o qué número de partido te pongan, pero al final es eso. Es una lucha de poderes, es una lucha por llegar a, a manejar un país que tiene tanta riqueza y que lamentablemente sus ciudadanos no sabemos resolver aquello, no aprendemos a elegir. Muy bien, gracias por su respuesta. Ahora sí, vamos con la octava y última pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre los datos candidatos finalistas en la segunda vuelta electoral? ¿Y cuál es, desde su punto de vista, la mejor opción para representar el Ecuador? Luisa González sería la primera mujer en gobernar el país y afrontar la delincuencia que perjudica a los ciudadanos. Daniel Noboa tiene experiencia en gobernar y sabe cómo está actualmente el país, lo cual en una ventaja porque él permite seguir buscando soluciones para el progreso del país. A mi opinión personal, la mejor opción sería Daniel Noboa. Respeto tu criterio, no voy a criticarlo, por supuesto, pero eh, creo que los dos candidatos, tanto ella como él, tienen una cosa en particular, y te hablo desde el punto de la comunicación. Los dos no saben comunicar, los dos no saben expresar sus ideas, los dos solo saben posar para una cámara, pero hemos visto claramente en los debates o en esos formatos de debate que le llaman, que callando dicen más, ¿no? Que prefieren evadir preguntas, que con sus señas, con sus gestos, con sus movimientos de manos, de ojos, de cuerpo, de cejas, comunican el nerviosismo, el miedo que tienen, la ignorancia sobre ciertos temas. Cuando repiten frases y mensajes que ya nos han dicho antes, como que ya lo hicimos y sabemos cómo hacerlo. O sea, ese tipo de mensajes son poco profundos, no topan los temas que hemos hablado, por ejemplo, como el de la seguridad social, el de la educación, el de la salud, el de los hospitales, los enfermos catastróficos. Esos temas no los topan cuando son vitales. Entonces, los dos candidatos tienen un problema muy grave que es la comunicación. No saben comunicar sus propios planes de gobierno que los tienen escritos y presentados ante el Consejo Nacional Electoral. En el caso de Noboa, a mi criterio, tiene una desventaja por todas las fallas y las ilegalidades que ha cometido en los últimos meses. Por ejemplo, el hecho de no encargar el poder. Hoy necesita salir a hacer campaña y no puede encargar el poder. Está cometiendo una ilegalidad porque la Constitución es clara. Un problema doméstico con su vicepresidenta
lo tiene en el borde de una situación política extrema que más tarde podría incluso llegarle a costar un juicio político por haber irrespetado la Constitución. Segunda vuelta, estoy seguro que él no sabe cómo salir a hacer campaña. Otra vez cometer la ilegalidad de encargar la presidencia a una vicepresidenta que elige por decreto, cuando los ecuatorianos elegimos una vicepresidenta y un presidente hace un año. Entonces eso no está bien. Eso, por ejemplo, a quienes conocemos un poco la normativa legal nos molesta y nos incomoda porque deja ver que es un presidente igual autoritario, que se pasa por encima de la ley. Y en el caso de la señora Luisa González, por ejemplo, ella ha sido evasiva en las preguntas. Cuando tú le dices, Maduro es un demócrata o es un dictador, evade, evade. Cuando tú le dices, Rafael Correa va a volver al país o Jorge Glass va a salir de la cárcel, evade. Cuando son temas que les comprometen, son muy astutos comunicacionalmente para darse las vueltas, pero esa es una falla de comunicación porque lo que los electores necesitan es sinceridad, claridad sobre esos temas que te permiten más o menos dilucidar hacia dónde va cada candidato en caso de que llegara a ser electo, ¿no? Lamentablemente estamos en las puertas de elegir entre el menos malo, como siempre, lamentablemente. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, ahorita damos paso a la conclusión de el conversatorio. Hemos llegado al final de nuestro podcast sobre el sufragio y queremos agradecer a nuestro experto en política, al magíster Hernán Higuera, por sus valiosas aportaciones y perspectivas. La discusión de hoy nos ha permitido comprender la importancia del derecho al voto y cómo este no solo es un mecanismo de elección, sino una herramienta poderosa para la transformación social y política. Recordemos que cada voto cuenta y que la participación en el proceso electoral es fundamental para construir un futuro más justo y equitativo. Te invitamos a reflexionar sobre lo aprendido y a involucrarte en el proceso democrático de tu país. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales o suscribirte para estar en nuestros nuevos episodios. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.